Hola, bienvenidos a este programa, nuestro programa, Latidos de Fe, un canal de católico para católicos. Hermanos, bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que en este momento nos guíes, que nos des ojos, corazón de discípulo, ojos de apóstol, oídos de apóstoles, para que podamos seguir, Señor, en tu enseñanza y sobre todo en la tarea de la fe de la sana doctrina. Gracias, Señor, por estar con nosotros siempre y por guiarnos. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros en estos minutos. Y todo esto, Señor, lo colocamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, antes de empezar, quiero hacer una aclaración. Cuando en el audio pasado estábamos viendo lo del Pastor Supremo, ¿cierto? El asunto del Pastor Supremo, que es Pedro. Yo, terminando el audio, les di unas citas bíblicas. Ahí cometí un error, entonces voy a corregirlo. En la carta a los Gálatas, San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 18, está bien esa cita. Capítulo 2, versículo 2, ahí fue donde yo fallé porque yo les di otra cita bíblica. No, es Gálatas capítulo 2, versículos 2. Y después nos brincamos al versículo 9 hasta el 10, ¿sí? Pues para que no lean del 4 al 8, sino Gálatas capítulo 2, versículo 2 y versículos 9 y 10. Porque yo les dije que Gálatas capítulo 9, versículo 10 y Gálatas solamente tiene hasta el capítulo 6. Entonces, mea culpa y por favor me disculpan. Bueno, sigamos en nuestro resumen y en nuestra clase sobre la jerarquía de la iglesia. Ahorita estamos viendo los colaboradores y sucesores de los apóstoles, ¿cierto? Veamos, quedamos en Mateo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7, ¿cierto? Entonces decimos que por eso los apóstoles empezaron a establecer a sus colaboradores mediante la imposición de las manos. ¿Para qué? Para que se perpetuara en ellos lo que el Señor les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si se murieron los apóstoles, los discípulos, entonces ¿ya fue el fin del mundo? No. Entonces tendría que haber un recurso sobrenatural que el Señor tomó, y es la imposición de las manos, y por la imposición de las manos reciben o reavivan el Espíritu Santo. Y esto precisamente lo tenemos en la segunda carta a Timoteo, 1, 6 al 7. Vamos a leerla. Dice: por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Esto es lo que se transmite realmente cuando se escoge a un sacerdote, cuando un obispo las impone sobre otro obispo y cosas de estas, papa sobre los obispos. Es esto realmente, hermanos. Entonces tenemos que tenerlo bien presente, ¿no? Son los presbíteros y los obispos encargados de cuidar las comunidades cristianas que se iban formando a raíz de la predicación del Evangelio, ¿cierto? Esto en donde encontramos que sucede. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 23. Y Hechos 20, versículo 17. Hechos, capítulo 20, versículo 17. También lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 11. Ahí encontramos toda esta raíz, ¿sí? Cómo se va formando y cómo de unos a otros van pasando la tradición y la imposición de las manos, y de hecho el Espíritu Santo les colabora o les guía en esto. Entonces notamos cómo al principio se usaban indistintamente las palabras presbítero u obispo. Antes no había tanta claridad, digámoslo, ¿sí? Era indistintamente. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 28, y en la carta de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7, ¿verdad? Entonces notamos al mismo tiempo cómo los apóstoles se reservaban la autoridad suprema que transmitían solamente a algunos colaboradores de mayor confianza. Ojo,
algunos colaboradores de mayor confianza. Eso no era para todo el mundo como hoy sucede con las sectas, ¿no? Y en algunos grupos carismáticos. Eso tiene que haber un orden porque Dios es orden, Dios no es desorden. Y todos los frutos de Dios son orden, ¿cierto? Entonces leamos primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 15. También leamos el capítulo 5 de Timoteo, capítulo 5 versículo 22. También leemos Tito capítulo 1 versículo 5 y capítulo 3 del 10 al 11. Entonces, con el tiempo, a estos se les dio el nombre de obispos y contaron con los mismos poderes de los apóstoles, ¿cierto? Por la imposición de las manos, para anunciar la palabra de Dios con autoridad y gozando ¿de qué? De la asistencia del Espíritu Santo, a realizar el culto, especialmente la cena del Señor y a apacentar el pueblo de Dios. Realmente esta es la misión de la iglesia, ¿no? Parte de la misión de la iglesia. Entonces, vemos ahí como para afianzar o digamos, ser más perseverantes en esta situación, en Hechos capítulo 20, versículo 28, que dice: el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar a la iglesia. El Espíritu Santo, no ningún apóstol, ningún pastor, de hecho ningún sacerdote, ningún obispo, ningún papa, no. El mismo Espíritu Santo va moviendo los corazones y va inquietando el alma para que se vaya acercando al Señor. Por eso hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, porque es que el mismo Espíritu Santo los llena de esta fortaleza. Meterse al cuento de ser un sacerdote no es como ser un pastor. El pastor tiene hijos, bueno, de todo. Aquí hay un sacrificio y de hecho Jesucristo y los apóstoles lo mostraron. Entonces no debemos nosotros dejarnos confundir en esto. Entonces, después de que los obispos y los presbíteros, los apóstoles se establecieron como colaboradores a los diáconos, encargándolos más bien de las cosas materiales sin excluir la predicación. Esto también es muy claro, ¿cierto? Que después de esto, los obispos y presbíteros, los apóstoles, establecieron como colaboradores a los diáconos, encargándolos más bien de las cosas materiales sin excluir la predicación. ¿Dónde encontramos esto? Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Hechos capítulo 7, versículos 3 al 47. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Y carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Ahí encontramos esta referencia. Bueno, hermanos, sin ser más, dejamos hasta aquí. Bienvenidos nuevamente. Dios nos bendiga, los ilumine, los guíe y nos veremos ahorita en el próximo audio para que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros y nos ayude, sobre todo, a sobrellevar esta situación tan difícil que estamos viviendo. Que el Señor nos dé el buen juicio, el discernimiento y nos dé sobre todo la fortaleza para seguir en la lucha. Que a pesar de nuestras caídas, de los pecadores que somos, el Señor nos siga guiando y el Espíritu Santo nos siga dando esa fortaleza que necesitamos absolutamente todos en estos momentos de prueba. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les proteja, que los guíe y les dé suficientes luces para la salvación de todas nuestras almas y los que están alrededor de nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un abrazo bien grande y fraterno. Dios los bendiga.